una pequeña introducción de algo de lo que pudiéramos ver. Todos los días que nos reunamos, todos los lunes, ustedes van a recibir de manera gratuita parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? O en la clase de este día. Tienen en la primera hoja, a modo de un índice, el contenido, parte del contenido de la materia, lo tiene allí. La primera parte, conociendo al enemigo; la segunda parte, resistiendo al enemigo, ¿sí? Estas dos partes del contenido son lo que vamos a ver, son los capítulos. Tienen el autor, por si ustedes desean comprar el libro, Jaime Mirón se llama. Esto va a ser la primera parte. Bueno, Bueno, ¿cómo lo vamos a organizar para ver esta materia? ¿Sí? Vamos a conversar, vamos a hablar acerca de lo que es la guerra espiritual mientras estamos acá. Pero también van a recibir, cada uno va a llevar un libro. Con Santiago le vamos a dar una lista de libros que usted puede comprar, si quiere, en cualquier librería. Si usted nos lo pide, podemos hacer alguna gestión, mandamos a pedir a Córdoba o a Buenos Aires, quizás ahí en librería Peniel, en Buenos Aires tenemos un 30% de descuento, por ser una entidad educativa, así que y en Córdoba se puede conseguir también, si usted lo hace un tiempo. Porque va a llevar, cada uno va a llevar un libro de este. Si no se puede comprar libros, yo tengo acá algunos para poder prestárselos. Y los que no lo puedan, le aconsejamos que lo puedan comprar, porque de paso les queda para su biblioteca. Si no, lo pueden comprar. Lo pueden comprar, se lo podemos prestar. Y tenemos también una lista de libros en PDF, o sea, en el formato grabado en la computadora. Si usted va a la librería de Pepe Filiassi, él le va a hacer un descuento en la encuadernación y en la fotocopia. Si nombra a la iglesia y al seminario, usted puede llevar en un pendrive y él en el acto le hace la fotocopia, ¿sí? Así que todo sería bueno que antes de irse hoy tengan ya su libro para leer. ¿Qué vamos a hacer con el libro? Vamos a leerlo y vamos a hacer un comentario del libro. Luego vamos a trabajar nosotros en varios lunes sobre qué nos ha parecido, la impresión que tenemos acerca de lo que el autor nos está queriendo referir con respecto a la guerra espiritual, ¿sí? Hay algunos libros que están un poquito viejitos, ¿sí? Trátenlos con mucho amor y cuidado porque son de mucha utilidad, ¿sí? Por ejemplo, La Cuarta Dimensión, del pastor Paul John Guillot, Reinando en medio de ellos, un estudio sobre la guerra espiritual, La Reconquista de tu ciudad, del señor Dawson, Oración de guerra, de Peter Warner. De estos son 3 los libros, Oración de guerra, y hay 2 más que son del mismo autor. Hay muchos en ese sentido, pero hay 2 que es la colección, ¿sí? Cómo vencer al diablo, de Monroy, que pasó por la guerra espiritual. Desenmascarando el espíritu de Jezabel, de Jackson, ¿sí? Y este es un libro que me han prestado hace poco, Pat Markey, El asesino de la salud. Interesante, lo orienta las enfermedades desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Sería interesante que usted antes de irse se lleve, y después, bueno, Santiago también le puede dar los otros libros. Acá está uno que él nos ha aportado, y también, pero veo que son poquitos, 8 más. Si usted, por ejemplo, le gusta alguno de estos y lo puede comprar, usted hoy, a lo sumo, la próxima clase, tiene que
ya determinar cuál va a ser su libro de lectura. Si yo lo pongo en mi planillita, la hermana Valeria tal, la hermana tal, el hermano tal, pueden repetirse, porque cada uno va a tener una impresión quizás diferente de lo que ha leído, ¿sí? Y va a ser un informe de lectura. La semana que viene, le vamos a pedir a Santiago, que lo ha hecho ahora, pero que nos pueda dar unos 15 minutos sobre cómo hacer un informe de lectura, o qué tengo que tener en cuenta para leer, cómo subrayar, algunas cosas básicas. Los que ya lo saben lo van a refrescar y los que no lo van a aprender, ¿sí? Pero vamos a tomar un gran desafío. Mira, el libro que tiene poquitas hojas, tiene 240 hojas. Sí. Disculpa, ¿dentro de esos libros tenemos que tener alguno de esos títulos o puede ser otro que hable de lo mismo? Si hay otros, bien. A ver, yo tengo uno en casa que lo estoy leyendo y... Traelo, vemos de qué título, de quién es, y no hay ningún problema. El que tiene alguna literatura orientada en esto, nos lo trae y va haciendo su informe de lectura. Nosotros vamos a aprobar la materia de esta forma. ¿Sí? Vamos a aprobar la materia de esta forma, ¿sí? Haciendo nuestro trabajo de lectura y haciendo algún trabajo que tenga que ver con levantar la historia de nuestra ciudad. Vamos a investigar alguna cosa que tenga que ver con la ciudad donde se vive, los que son de acá a acá, los que son de Educativo, James Cray. ¿Amén? Yo tengo ese libro espiritual, me parece que lo tengo. Bueno, después yo lo traigo, para que lo vean. El que tiene, lo trae, y el que no tiene una computadora, tiene el pendrive, en un ratito lo descargamos en alguna de las máquinas que tenemos acá y se lo lleva. Yo le aconsejo que lo imprima. Es más fácil trabajar con el informe de lectura impreso, porque en la computadora tanto tiempo, tantas horas leyendo, suele lastimar los ojos, ¿sí? Pero como usted quiera, como se sienta más cómodo, ¿sí? Aunque algunos dicen que van a desaparecer los libros impresos, pero bueno, hasta que eso ocurra tendrá que venir computadores que no se lastimen los ojos, ¿sí? Vamos a ver ocho temas en la primera parte de esto. Primero, descubriendo el campo de batalla, los límites del poder satánico, las trampas del diablo, cómo identificar a Satanás. Contestaremos la pregunta de estoy abriendo la puerta al diablo, preparándome para resistir al enemigo, tengo puesta la armadura para la batalla y las claves para resistir a Satanás, ¿sí? Vamos a tratar de conversar un poquito en este asunto. Yo voy a leerles, y está puesto allí, una carta que recibe el autor acerca de un problema espiritual, ¿sí? En su país, está redactado en Colombia. De hecho, si nosotros pensáramos, en todos los lugares, en todos los pueblos donde estamos, hay un curandero, la persona lee el horóscopo. ¿Por qué un lugarcito acá? Bueno, un lugarcito acá. No, tranquila. ¿Su cosa? En todos los lugares, en todas las manzanas, en todas las casas, hay un ídolo, hay un altar a un ídolo mudo. La gente ve el horóscopo, hace control mental, yoga, las artes marciales. Hay que encontrar un montón de situaciones que tienen que ver con las prácticas espirituales, aún el consultar a los adivinos, los agoreros respecto de las situaciones. Así que se debe encontrar ese tipo de prácticas en muchas partes. Consigue esta carta. Y se te cuento que al país han llegado muchas prácticas orientales y de la nueva era, buscando la paz, la relajación. Pastora, ¿dónde está que no la encuentro? Debe ser de la página 2. No, No, ustedes dicen de
orientales y de nueva era, buscando la paz, la relajación. La gente prefiere lo nuevo sin saber a ciencia cierta qué cosas ocultas hay detrás de estas experiencias. Y eligen eso en vez de escuchar la palabra. Son cosas que se disfrazan de relajación sonora, de música, de contacto, pero ocultan reencarnación, hedonismo, buscando estados alterados de la conciencia, en sueños y el descubrimiento del umbral, con ritos místicos de antaño, según culturas del lejano oriente, entremezcladas con lo de nuestros aborígenes y prácticas africanas, profecías mayas, en fin. En el enlace de creencias, queriendo decir que para llegar a Dios todos los caminos son válidos, se busca la autorrealización, se busca el concepto de los 7 niveles del perfeccionismo del ser elevado, que llevan a la creencia de la reencarnación. Hoy en día, inclusive, en la carta, hay muchas empresas que utilizan parte de estas prácticas con sus empleados. Por ejemplo, la relajación, el control mental, en fin, necesitamos estar velando y proclamar la palabra para cumplir la obra del Señor que nos ha encomendado, ¿sí? Busque, por favor, Santiago 4:7. Mi amable Biblia. Que ahí puede ser con fuerte, pero que tenga con fuerte. Dale, dale. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Lo que el Señor nos ha encomendado es que nosotros resistamos al diablo, y el diablo, ¿qué dice que va a hacer? Va a huir. ¿Ves? Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿pero qué del creyente? Todas esas prácticas nosotros las podemos ver en nuestra ciudad. De hecho, esta semana que ha pasado, una persona con un problema, una enfermedad física, lo llevaron a un homeópata. ¿Sí? Y yo le pregunté cómo hizo para ver lo que tenía, el diagnóstico. Me miró el ojo. ¿Sí? Así me dijo. Me miró el hijo. Sí, el hijo. Me miró el ojo y me dijo lo que tenía. Y la medicación que estaba tomando equivocada. Ahora le digo yo, pero si eso no es espiritual, ¿dónde está lo espiritual? Si eso es una práctica espiritual, alguien le ha revelado a ese hombre con un don, con una cuestión ahí de una información extra. Sí, yo me he mirado los ojos a un montón de gente y no descubro. A veces no le veo el color. Muchas prácticas se dan en los lugares donde nosotros vivimos y tienen connotaciones espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de nosotros los que creemos en Cristo? ¿Qué hay de los cristianos? ¿Queda el cristiano exento a estas maniobras? Si el Señor nos manda a nosotros a resistir, ¿será que las intenciones de Satanás es aún afectarnos a nosotros los que hemos creído en Cristo? ¿Quedaremos nosotros exentos? No. Somos afectados todos los días. De hecho, cuando hablábamos hace unos días en la escuela de vida, esta costumbre, esta idea de la nueva era, de que no importa donde usted, si usted se congrega o no, lo mismo está con Dios. ¿Sí? Esto de hacer el vínculo con la iglesia local, en lugar de tu pastoreo. Yo no me congrego, pero estoy bien con Dios. Esta es una idea que tiene que ver con la fuerte doctrina de la nueva era, la base espiritual para la manifestación del Anticristo. Hay una guerra espiritual que se libra en el mundo. Mire, se libra en los deseos que usted tiene, se libra en los pensamientos, en el corazón, se libra en los programas de televisión, en los periódicos que usted lee, en las revistas. No es una guerra abierta, no es una guerra
en la que los líderes caen de una manera estrepitosa en nuestro continente. Como nunca antes, el Evangelio en América está creciendo a pasos agigantados. Pero de la misma manera también se filtra el enemigo de una manera sigilosa y vemos caer ministerios tremendos, destruidos por el mal. La Biblia dice, resistan al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Sin embargo, a pesar de que es una verdad este ataque del diablo en contra del avance de la iglesia, nosotros debemos encontrar la manera de poder resistirlo. Fíjese que muchas veces Satanás, al mirar a la iglesia, no encuentra un fuerte opositor, sino que encuentra flancos débiles donde él puede atacar. Satanás, que está presente en el mundo luchando contra la iglesia, encuentra muchas veces en nosotros espacios débiles, personas que no han madurado en las cosas de la fe y que son un lugar interesante donde él puede orientar su armamento. A ver, maquinaciones, errores y un montón de cosas. A veces doctrina. Usted va a encontrar muchos libros de los que le vamos a dar nosotros que hablan acerca de cómo ir y atacar los bastiones del enemigo. Cómo hacer para hacerle frente, para destruir sus maquinaciones. Pero lo que vamos a tratar nosotros hoy, y para eso usted va a hacer el trabajo de lectura, vamos a tratar de concentrarnos en cómo nos preparamos para resistir al mal. Porque entendemos que debemos estar preparados, cuando dicen amén, preparados para resistir a través de las armas que el Señor nos da en la palabra. Busque por favor en 1 de Pedro 5:8. La pregunta que nos hacemos es: ¿estoy preparado para la guerra espiritual? Y hay, sí, 1 de Pedro 5:8. Usted va a encontrar ahí una historia de una joven interactuando con el autor de este material. Encontró 1 de Pedro 5:8. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, mire, esta traducción debe ser versión actual. Perfecto. Mire, en la que yo tengo dice: su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué vuelvo a caer en pecado? Aunque los hermanos han echado a espíritus malos de mi vida, me han hecho una liberación. Se va a encontrar personas que le han hecho liberación y la persona vuelve a caer en el pecado. ¿Por qué razón? Es la pregunta que un joven le hizo a otra persona. Sacaron los pecados generacionales, pero las escenas impuras en mi mente continúan. Es solo un ejemplo de preguntas que se reciben a diario respecto a este tema. La gran mayoría está buscando desesperadamente la salida en algo que consideran las garras del diablo. La persona se pregunta: ¿me han hecho liberación? ¿Me han impuesto manos? ¿Han salido espíritus del mal? Pero todavía hay áreas de mi vida en las que me siento como en las garras del diablo. ¿Sí? Los padres de Laura son espiritistas. Por lo tanto, ella creció en un ambiente de tinieblas, tan entregados a las cosas satánicas a sus padres, que casi no pasaban tiempo con sus hijos y los fines de semana dedicaban a la enseñanza de cosas diabólicas. Después de 25 años de matrimonio, la madre de Laura se divorció del padre para poder dedicarse tiempo completo a estas enseñanzas. Laura no solo carecía de modelos sanos en su casa materna, sino que además ella y sus hermanos tenían que soportar todas estas actividades, prácticas y personas entregadas al satanismo. ¿Qué es lo que provocó un cambio radical en Laura? Laura
autores del Nuevo Testamento que vamos a tratar de dedicarnos nosotros lo que resta de algunos lunes. El apóstol Pablo, Santiago, Noé y Pedro. No fue fácil, ni tampoco sucedió de la noche a la mañana, pero hoy Laura y su marido son pilares en la iglesia y le enseñan a otros el camino de la libertad. Quiero por favor que busquen Segunda de Timoteo 4:7, uno, por favor, levante la mano, uno que puede decir. Hebreos 11:34. Primera de Pedro 5:8, otro que pueda leer Primera de Pedro. Y Mateo 13:39. La Biblia caracteriza la vida cristiana como una batalla contra el mal. Miren. ¿Quién tiene Primera de Pedro 4:7? ¿Usted? No. ¿Quién tiene Primera de Pedro? No, Primera de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, creo que es Timoteo, a ver. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado La buena batalla. la buena batalla. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le habla que la vida es una batalla. Él la describe, y describe su propia vida como una batalla. Dice, he concluido, he terminado la batalla. A ver, por favor, alguien que puede buscar Hebreo. Dele, a ver. 11:44. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron tiros de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, por favor, Primera de Pedro 5, en la versión Reina Valera. 5:8. Describimos en los pasajes anteriores la vida como una batalla. Y ahora vamos a ver cómo la Biblia lo describe al diablo. Por favor. Y vosotros, Sí. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo dice que es el diablo? Es mi adversario. ¿Amén? Dice, la vida es una batalla cotidiana. A ver, de todos los días. Eso significa cotidiano. Significa que voy a terminar mi vida cuando el Señor venga a buscarme, mirarme en su presencia, y voy a haber peleado la vida, peleado la buena batalla. ¿Sí? Por favor, Mateo 13:39. Lo describe primero al diablo, Pedro, como un adversario, y en el Evangelio 13, de Mateo capítulo 13, verso 39, alguien lo puede leer. Acá lo tengo. Dice que fue quien la sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es aquel juicio final y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Es más o menos 13:39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Lo describe en Pedro como mi adversario, ¿sí? Alguien que pelea conmigo, y en el segundo como mi enemigo. Así que vamos a pararnos en esas dos premisas ahora. Primero, la vida está planteada en el mundo espiritual como una batalla, no declarada abiertamente, sino de guerrillas, una batalla de comandos estratégicos, buscando los momentos sigilosos de poder meterse. La vida es una guerra, una batalla, una pelea constante, y nuestro adversario, nuestro enemigo es el adversario, es el diablo, y es nuestro adversario y nuestro enemigo. ¿Amén? No podemos entender, comprender nosotros la totalidad de la vida cristiana si no tenemos en cuenta este detalle, que vivimos en un mundo espiritual y que dentro de ese mundo espiritual están las fuerzas del mal, no de una manera pasiva, ¿me sigue? Sino como un adversario, como cuando usted se para el otro equipo que está, lo que juega la pelota, se para enfrente
ganarle. Amén. Y acá dice aún más, dice, será nuestro adversario y nuestro enemigo. Fíjese por favor, alguien que pueda leer, o sea, digo leer lo que lee acá, Efesios capítulo 6. Fíjese que nos da un panorama de la vida. Este mundo de maldad es invisible a nuestros ojos, pero es real. Cuando dice la amén. Sí. Por lo demás, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra los fuertes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestras cinturas con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados el pie con el aprecio del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y el tercer el yermo de la salvación y la espada del mismo Espíritu, que es la palabra de Dios. Orar siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra de abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el ministerio de la oración. Por lo cual soy embajador en la ley, porque solamente hablé acerca de él como griego. Pablo sintetiza su descripción de la vida con una sola palabra. En el versículo 12 de este capítulo dice que no tenemos lucha. A ver, ¿cómo dice ahí? Lucha. Él dice, no tenemos la lucha. ¿No? Habla de la vida en un sentido de una guerra constante, una lucha con fuerza, un conflicto de fuerzas opositoras. La vida como una lucha de todos los días, en la que mi enemigo actúa y yo también debo actuar. ¿Amén? El enemigo actúa y yo debo actuar. Estas fuerzas son opositoras. Es mi adversario, es mi enemigo, de todos los días. A veces, usted va a leer ese pasaje, como lo ha leído recién Santiago, la lucha mengua, otras veces se acrecienta más. Todos hemos vivido situaciones como esta. Es más, en el ministerio de Jesús, muchas veces el diablo se le presentó abiertamente, otras veces lo dejó. Como que esa lucha de todos los días es fluctuante, pero es real. A veces es muy intensa, otras veces no lo es tanto, ¿sí? Pero yo quiero que usted piense en esto. La vida es una lucha. El diablo es nuestro adversario y nuestro enemigo. El apóstol Pablo, va a ser uno de los que vamos a estudiar en este tiempo, habla de la vida como una lucha. Es más, en el versículo 13, habla de que tenemos que prepararnos para el día malo. A ver, será para ese día en donde la guerra, la lucha sea creciente. Esa lucha fluctuante, a veces es menos, otras veces más. Y el apóstol trae una palabra que a mí me ha sorprendido en este estudio, que debemos prepararnos. Por eso empezamos diciendo, ¿estamos preparados? ¿Qué nos falta? Existen tres tendencias generalizadas respecto de esta idea del apóstol Pablo de ver la vida como una lucha, de ver al diablo como mi adversario y como mi enemigo. ¿Sí? La primera tendencia es asignarle al diablo demasiado poder y demasiado crédito. ¿Sí? Atribuirle a él, en algunos casos hasta a veces pareciera que tuviera más poder que Dios. Atribuirle, darle mucha autoridad, que no la tiene. Por eso dijimos que la primera parte de este estudio va a ser conociendo al enemigo. ¿Sí? Atribuirle demasiado crédito y demasiado poder. Nosotros vamos a dedicarnos todo un
la omnisciencia, que es un atributo de Dios. Pero vamos a descubrir las astucias que tiene el diablo para saber lo que usted piensa. ¿Sí? Pero no lo sabe porque tenga el mismo atributo de Dios. ¿Me sigue? No lo sabe por esa razón. Lo sabe porque tiene otras artimañas las que vamos a tratar de nosotros poder discernir. ¿Sí? La segunda tendencia es vivir como si mis enemigos fueran de carne y hueso. Esa es la otra tendencia. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común llegar a la conclusión que el enemigo es el gobierno, la empresa, la suegra, una cosa, una persona. ¿Sí? Pablo insiste en el pasaje que leímos de Santiago en el versículo 12, que nuestra lucha no es contra seres humanos, en esta traducción, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Sabes? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. ¿Amén? Son contra huestes espirituales. Y la tercera tendencia, respecto de ver la vida como la ve Pablo como una lucha, es descartar por completo la guerra espiritual y relegarla a la condición de mística, de cuentos de hadas, de historias inventadas. Y tiene tres casos. La primera, darle demasiado crédito. La segunda, pensar que sus enemigos son de carne y hueso. Y tercero, descartar por completo. Muchas personas hacen esto. La mayoría de las religiones del mundo, mis hermanos, no solamente creen en el diablo, sino que tienen ritos para atacarlo. Por ejemplo, yo he puesto acá, por ejemplo, en abril del año 1998, en la Meca, murieron 150 musulmanes en una estampida durante su peregrinaje llamado Hajj. Sucedió cuando los participantes comenzaron a arrojar piedras hacia un lugar en el desierto, cerca de la mina, donde los devotos tiran piedras a dos pilares que simbolizan a Satanás. ¿Sí? Y esas personas se atravesaron en medio, ellos dicen, estos pilares son el diablo, así que le vamos a tirar piedras. ¿Sí? Miren, hasta los musulmanes, ¿sí?, contrarios al Evangelio, tienen la creencia de que hay un diablo, de que hay un ser maligno. Y es más, en su religión tienen pautas para atacarlo. A ver, así que no podemos pensar, como algunas personas piensan, que la guerra espiritual es un cuento de hadas. Los animistas creen en espíritus malos, los budistas emplean toda clase de ritos para que los espíritus malos no se le acerquen, y aún los musulmanes creen en un diablo. Y de hecho, en Laos, dicen ellos, hay un lado que es del bien y un lado que es del mal. De hecho, el lado derecho, dicen ellos, es del bien y el lado izquierdo es del mal. ¿Sí? Por eso siempre miran o hacen las cosas de este lado. Un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Aparte de este accionar del diablo, yo quiero que toquemos estos dos asuntos sobre dos adversarios más que tenemos nosotros los cristianos y que se transforman en aliados del mal. El primero, la carne, y el segundo, el mundo. A ver, yo quiero que ustedes escuchen lo que significa la carne. Según el diccionario de la Biblia, el nuevo diccionario de la Biblia publicado por el Gran Unilí, define la carne como todo aquello, si te quiero notar, espero, todo aquello que el hombre, aún el creyente, intenta operar en una esfera. ¿Voy muy rápido? El hombre
carne lo define como todo aquello que en el hombre, aún en el creyente, intenta operar en una esfera independiente de la confianza en Dios y opuesta a su voluntad. Repita lo último. ¿Confianza en Dios? Y opuesta a su voluntad. Es lo que lo lleva, ¿sí? Es lo que lo lleva al hombre a regirse, a gobernarse por sus instintos y pensamientos. Es lo que lleva al hombre a querer regirse por sus instintos y pensamientos, lo cual afecta sus sentimientos, actitudes, deseos, motivaciones, intenciones y pasiones. Es por eso que en Gálatas dice que el espíritu es contra la carne, o la carne es contra el espíritu. A ver, dice así su Biblia en Gálatas 5:17. Una aclaración importante. Siempre que cada uno de los versículos que está leyendo el pastor están referidos a un concepto que no debemos entender que la palabra carne, la gente en ese tiempo entendía que algo espiritual y no contenía algo de materia. Por eso la mayoría de los libros griegos no tenían materia, no se podía ver su manifestación. Por eso cuando Pablo explica a Dios, explica a través de Jesucristo, dice, Él es la manifestación del Padre. Y es interesante el versículo que Pablo se lo escribe en Efesios, capítulo 6, Pablo lo escribe estando considerado como un soldado romano. Entonces él, mirando al soldado romano vestido, describe la armadura del hombre espiritual. Espero que lo tengan en cuenta. Pablo se basa mucho en los Luego vamos a nosotros meternos en este pasaje más sobre Efesios 6, describiendo la armadura. Dos aliados tiene el diablo. La carne, y usted escuchó la descripción, ¿sí? La carne y el mundo, que se refiere al mundo, al sistema de leyes, ordenanzas que son contrarias, o formas de vida contrarias a las bíblicas, a las que Dios estipuló en su palabra. Usted fíjese que la Biblia primordialmente va a centrar su mensaje para atacar la batalla que el cristiano, que el Hijo de Dios tiene con la carne, entendido como el corazón humano y la vulnerabilidad que tenemos al pecado. A ver, usted va a encontrar centenares de pasajes en los que Dios trata antes de con el diablo, con la vulnerabilidad que nosotros tenemos al accionar de la carne. ¿Me sigue? A esto que dijimos nosotros un rato. Todo aquello que aún en nosotros intenta actuar fuera de la esfera de Dios y de su voluntad. Eso es la carne, que afecta no solamente nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro corazón, nuestras motivaciones, las intenciones. A ver, la Biblia va a centrar su mensaje
capítulo 2, el versículo 1 y 2, respecto de la vinculación o la asociación que hay entre el diablo y el mundo. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. A ver, ¿y cómo estábamos nosotros? Muertos. Andábamos conforme a los poderes de este mundo. ¿Sí? Ahora, como sistemas contrarios a la voluntad de Dios designada a través de la Escritura. A ver, a ese gobierno, vincula aquí, se conducían según el que gobierna las tinieblas, dice el versículo 2, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. A ver, así que ahí el apóstol Pablo hace una vinculación directa asociando al diablo con su aliado, ¿sí? El mundo, los sistemas de vida, ¿sí? En donde nosotros estamos viviendo. Es más, de hecho Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Esa manera de conducirse que nada tiene que ver con los valores y la manera en que Dios ha descrito en su palabra. A ver, la forma en la que se conduce el mundo no podemos nosotros conducirnos. Satanás se asocia para tratar de que usted salga de las leyes de Dios y se meta en esas leyes que son del mundo. Santiago 3:15 dice, vinculando ahora al diablo con la carne. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. A ver, así estoy usando una traducción que entiende esa en realidad. A ver, puede ser. ¿Esta es Reina Valera? De esa, y vamos a leer una Reina, ahí viene una Reina Valera. Bueno, va a leer Santiago la Biblia textual. ¿Por qué? Ahí vincula que lo natural, la carne, pues dice, está en oposición a las cosas de Dios, ¿sí? Nuestra naturaleza, y está aliada con el diablo. ¿Me sigue? A ver qué dice la traducción de Reina Valera. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mire, si el cristiano dejara de amar las cosas del mundo y crucificara la carne todos los días, como el Señor nos invita a hacer, crucificar la carne, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, ¿cómo sería nuestra vida? El diablo no Se entiende que muchas veces nosotros tenemos la culpa, en cierto sentido, por salirnos del plan de Dios, tomando decisiones que son de las decisiones que toma el mundo. O sea, vamos a definir al mundo como el sistema de pensamiento, de conducta, de pensar, de ideología, que no tienen que ver con Dios. ¿Me sigue? Que no tienen que ver con la Biblia. Pueden nombrar a Dios, pero no tienen que ver con la Biblia. De hecho, cuando ustedes vayan a la carta de Timoteo, la primera o la segunda, creo, cuando habla de los hombres de los postreros tiempos, dice que aún van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la piedad. ¿Sí? El mundo, el sistema apartado de las cosas de Dios, de las leyes de la Biblia, y la carne, ¿sí? Estas decisiones, ahí decía muy linda esa definición que me gustó muchísimo, todo aquello que el hombre intenta hacer fuera de la esfera de Dios. Mire, si usted ponte a pensar, mi hermano, a veces se elige uno novio o novia, elige trabajo fuera de esa esfera de la voluntad de Dios, toma decisiones, aún conociendo a Jesús.
hace para tenderte una trampa, viendo tu debilidad, tu carne. Por eso que el Señor nos habla a orar en todo tiempo. Ya vamos a ver un poco qué tenemos que hacer. Ahora estamos tratando de descubrir cómo Satanás obra. ¿Cómo cambiaría el mundo si nosotros nos vistiéramos todos los días con la armadura de Dios y saliéramos a enfrentar nuestro trabajo y resistiéramos al diablo y a sus aliados, la carne y el mundo? ¿Ven? Hay una frase muy linda de este señor Max Cheney, dice: de acuerdo a tu santidad será tu éxito, y un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Por otro lado, una vez que admitimos que estamos en batalla contra fuerzas opositoras, podemos valernos de la promesa que dice: resistir al diablo. ¿Sí? ¿Qué dice? Resistimos al diablo, y ¿qué va a hacer? Va a huir de nosotros. Todo verdadero creyente desea resistir al diablo. ¿Cuándo dicen amén? Todos deseamos resistirlo. Sin embargo, sería difícil creer y apropiarnos de esa promesa de que el diablo huirá si le asignamos demasiado poder. Si nosotros creemos que él tiene más poder que Dios, no lo podremos expulsar. ¿Me sigue? No podremos valernos de esa promesa de resistirlo porque pensamos que él tiene igual poder que Dios. Sobre todo cuando hablamos de los pensamientos, hablamos de los milagros, hablamos de las manifestaciones diabólicas de este mundo, del mal. No podemos valernos de esa promesa si pensamos que él tiene más poder del que tiene. No podemos valernos de esa promesa, o sería difícil, si estimamos que el diablo es de carne y hueso. Es decir, que está peleando con un enemigo equivocado si usted piensa que el mal es de carne y hueso. Y tampoco podríamos valernos de esa promesa si pensáramos que el diablo es una fábula. ¿Amén? Necesitaríamos nosotros tener una verdadera dimensión de cuál es el diablo, sus aliados, la carne y el mundo, y cómo esos aliados están fuertes en nosotros. De qué manera el mundo y el sistema en el que se conduce el mundo está afectando mi vida como siervo de Dios. A ver, y de qué manera mi carne está siendo un área débil. ¿Sí? ¿Cuántos tienen debilidades? Todos. ¿Qué hacemos con esas debilidades? Llevarlas a Cristo, orar al Señor, ayunar. O sea, estas debilidades, cuando usted manifiesta que su carne está tomando el dominio de su vida, lo que está haciendo la carne, lo que está haciendo su naturaleza, a eso me refiero, él está avisando, ¿me sigue? Que usted se está consagrando poco. Eso es como una lámpara que se está encendiendo en el tablero de su vida espiritual. Mi hermano, no importa qué posición se ocupe en el Señor y en su obra, en su cuerpo, que es la iglesia, va a vivir con su carne todos los días de su vida hasta que el Señor venga. A ver, así que conviene que usted sepa en qué momento las decisiones de su vida la está tomando usted, su propia naturaleza. Acuérdese que, dice la palabra, es puramente humana y diabólica. A ver, porque no está Dios gobernando esa parte. Y también piense cuáles de las cosas que el mundo practica, yo las estoy aplicando en mi vida, sin pasarlas por el filtro de la palabra. ¿Qué dice Dios de esto que se hace? A ver, ¿qué dice el Señor de esto que se hace? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿cómo me preparo para la guerra espiritual?
¿qué tengo que hacer para resistir? ¿Estoy resistiendo, por ejemplo, al diablo cuando los hermanos en la iglesia me imponen las manos o me ungen con aceite? ¿Acaso la guerra espiritual consiste en atar al hombre fuerte? ¿Estoy resistiendo al repetir frases como la sangre de Cristo o el nombre de Cristo? Resistir es algo que ocurre en un momento, o más bien es un estilo de vida que requiere de preparación espiritual. ¿Será que podré resistir al diablo en un momento nada más? ¿O tendré que estar alerta toda mi vida? Si yo pienso que la vida, como la plantea el apóstol Pablo, es una lucha espiritual, y que Satanás en esta guerra contra mi salud espiritual, contra mi vida y contra la iglesia, tiene de aliados todo un sistema donde yo estoy metido y tengo que comerciar, tengo que trabajar, tengo que vivir en este mundo. Y no solamente eso, sino que hay una naturaleza en mí que él puede usarla de su lado. A ver, yo estoy pensando, ¿solamente será que puedo resistir en un momento? O que entiendo la vida como la entiende el apóstol Pablo, tendrá que ser un proceso que ha comenzado cuando nosotros recibimos a Jesús y que va a terminar el día que Él nos lleve a su presencia. A ver, que seamos libertados de este mundo, de la autoridad que ejerce nuestra vida, nuestra naturaleza y de los designios del mal. A ver, victoriosos a la presencia del Señor. Para contestar estas inquietudes que nosotros decíamos recién, vamos a tratar de llegar a conclusiones acertadas. Para ello vamos a tener que trabajar un poco en esto. Sobre todo lo que decía el apóstol Santiago, lo que decía Santiago, vamos a tratar de leer el pasaje y esto vamos a tratar de hacer ahora. Tenemos unos minutitos. Sí, vamos a... yo he tenido aquí, tengo algunas versiones para poder leer el pasaje. Vuelva a su Biblia a la carta de Efesios. Vuelva a su Biblia todos a la carta de Efesios. ¿Sí? Vamos a tratar el capítulo 6. Vamos a tratar de... Ya el hermano Santiago leyó del versículo 10 al 20. Ahora, por favor, tómense unos minutos para leer todo el capítulo 6. Y venga pensando de qué viene hablando el apóstol Pablo. No solamente habló de tomar la armadura a partir del versículo 10, sino que viene hablando de otros asuntos. Quieren agradar a los hombres.
está? Léanlos para ustedes. Perfecto. Estar firme, resistir contra las cosas del mal. No lo dice solamente por el simple acto de oponerse, sino que ese resistir incluye una preparación y un seguimiento. Fíjense que en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Y habla de vestirse de la armadura. Habla de una preparación, pero también dice que debo resistir a las trampas. Miren el verso 12 dice, para que esté firme a las acechanzas del diablo, en la versión que usted tiene. O sea que debo prepararme, dice el apóstol Pablo, fortalecerme en el Señor, en sus cosas, prepararme y también, prepararme para resistir, vestirme con la armadura, ¿sí? Y estar firme contra las acechanzas que voy a recibir del diablo, aliado al sistema del mundo y a la carne, ¿sí? En mí, la naturaleza pecaminosa que hay en mi vida. Resistir el día malo, dice el verso 13. El verso 16 dice, apagar las flechas encendidas del maligno. ¿Amén? Ahora, alguien que pueda decir, por ejemplo, ¿qué encontró antes del versículo 10? Dígalo con libertad, sí, mi hermano, alguna cosita. Y habla de honrar primeramente al padre y la madre, la disciplina a los hijos, criar bien a los hijos. Un aprendizaje de vida. De a uno, levante la mano, sí. Sí. Levante la mano, sí. Sí, específicamente a la palabra indicando que nuestra vida se tiene que ajustar a lo que Dios dice, vivir como Él dice primero. Ahora, entiende esto que el Señor nos manda a resistir al mal en un contexto de la preparación nuestra para resistir al mal. ¿Me sigue? Ahora, el hermano Santiago nos va a dar un pantallazo de toda la epístola a los Efesios, en un ratito. Prepárese, tome nota, que son cosas muy interesantes. ¿Quién más descubrió otra cosa? Levante la mano. Valeria había... Puede ser que uno pueda enfrentar al diablo en un ambiente de una vida desobediente. No tiene autoridad espiritual. ¿Será que podrá ser efectivo mi resistencia? ¿Será que puedo resistir al mal no prestando atención a algunas ordenanzas? Fíjate, si yo no trato bien a mis empleados, no trato bien a mis
no trato bien a mi padre ni honro a mi madre. ¿Sí? Estoy viviendo como dice Dios o como dice el mundo. El mundo. Porque me salí del sistema de Dios. Y estoy dejando que uno de los aliados del diablo, ¿sí?, esté en mi camino. ¿Sí? ¿Alguien más que pueda decir alguna cosita? Levante la mano, por favor. Sí, padre. Yo también acá rescaté la conducta, porque como nosotros nos conducimos, es donde ahí nosotros tenemos autoridad o no, y ahí es donde el enemigo también se puede aprovechar. Así. Ahora, les doy hay un toquecito. Léanse el capítulo 5 también. Ana, lee. De Génesis y Apocalipsis, por favor. Amén. Larguito. Hay muchos. ¿Alguien puede decir alguna otra recomendación de este prepararnos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere agregar sí? Vivir en bondad, justicia y verdad. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo? Seamos imitadores de Dios. ¿Se entiende que esto de prepararnos? Voy a hacer la pregunta. ¿Estamos preparados para la guerra espiritual o estamos descuidados? No, no contesté. ¿Estamos preparados o necesitamos prepararnos más? ¿Sí? Fíjense que hay un pasaje que dice, en la carta de los Efesios que tengo anotado acá, andad como hijos de luz. Se podrá enfrentar a las tinieblas con más tinieblas. Podremos enfrentar al mal nosotros con los sistemas de este mundo. Podremos nosotros enfrentar a las tinieblas con nuestra carnalidad. Podremos nosotros. En realidad lo que estamos haciendo es mintiéndonos a nosotros mismos. No sé si lo ven. Amén. El hermano del apóstol Santiago nos va a dar un pantallazo de lo que es la carta a los Efesios y el contexto en donde fue escrito resistan al diablo. A ver, por favor. Sí, básicamente, para que lo tengan en cuenta, bien sencillo y bien al hueso, Efesios fue escrito en un momento donde la iglesia y la
Pablo tenía que estar encarcelado con un soldado al lado. Y él era como una prisión domiciliaria, por decir así. Era lo que se entendía en ese tiempo, una prisión domiciliaria. Y el contexto a la carta de la iglesia de los Efesios era un lugar donde era la típica ciudad romana. Los niños y los ancianos no valían la pena. Se los consideraba ciudadanos de segunda clase. Los matrimonios duraban poco, duraban por conveniencia. Es decir, cuando la mujer envejecía, generalmente el esposo tomaba las segundas nupcias. ¿Sí? Era costumbre de ese tiempo. Y durante el sábado y la primera mitad del domingo, el hombre se dedicaba a tener relaciones homosexuales. Es decir, la mujer lo sabía, era parte de la cultura. La mujer sabía para reproducirse y en la cultura homosexual era mal visto ser una persona. Y de repente Pablo viene con un mensaje de cuidar el matrimonio, de ser fiel, era totalmente, incluso muchas personas que han los registros de la tradición judía se levantaron muy fuerte. Ahora, ¿se da cuenta cómo el apóstol entiende la vida como una lucha de todos los días y de que el diablo tiene dos aliados, el mundo, y por eso le escribe esta carta, la iglesia está en un contexto y está siendo afectada por esas prácticas. Ahora, usted haga una revisión así ligera en su mente de cuáles prácticas nosotros todavía mantenemos en nuestra vida, aún en los momentos más privados, que no tienen que ver con Dios, tienen que ver con una costumbre que nosotros hemos ido trayendo de ese sistema de mundo. Y específicamente el capítulo 6, ahí era lo que estábamos leyendo, cuando Pablo describe los gobernadores de las tinieblas, las potestades, lo toma de la jurisprudencia romana. De esta forma estaba distribuida la iglesia. Estaba distribuida en jurisprudencia que había gobernadores, había potestades. Esa potestades era la denominación vulgar, es decir, el ejército se le llamó la potestad. Era el lugar, era lo que establecía y decía, acá gobiernan los romanos. Entonces él, tomando ese ejemplo, nombra las potestades y diciendo, y le da una referencia espiritual. Lo que no significa que el reino satánico esté vivido de esa forma. Simplemente toma una imagen y la gente, donde él la escribe, lo relaciona rápidamente. Y ellos lo entienden bien, como ustedes son invadidos por las potestades romanas, bueno, dentro del ambiente cristiano y dentro del ambiente mundano donde ustedes están, ustedes también hay potestades. Gente que viene de otro lado y les dice qué hacer y no hacer. Inclusive ahora, ustedes imagínense una iglesia que vive en un mundo. Y vamos a volver a repasar la idea del mundo. Es un sistema de ideas, de pensamiento, de conducta, de gobierno, que su libro de cabecera no es la Biblia. Es más, de hecho, en nuestra Constitución Nacional ni siquiera se menciona a Dios. Vamos a la Constitución Nacional de los Estados Unidos, que menciona a Dios, pero que está siendo afectada por el sistema del mundo. En el preámbulo está la mención de Dios. Lo menciona, Sí. pero no lo vive. De hecho, la iglesia está siendo afectada por ese sistema de gobierno, por el sistema de gobierno del mundo. ¿Sigue? Para repasar, la batalla espiritual, la vida, perdón, es una lucha de todos los días, constante. El guerrero de Dios debe estar atento a esa situación, es de todos los días. Un día va a ser regia la batalla, otro día va a menguar, pero no se descuide. Fortalezcase en el Señor, prepárese todos los días. Todos los días cuando usted se levanta, cuando se va a acostar, ore hasta por sus sueños, ore por su entorno. Pregúntese, vio que la Biblia dice, en el libro de Proverbios, creo que, o en los Salmos, dice, Señor, mira, examíname, mira si en mí hay camino de perversidad. Salmo 119 dice, examíname a ver si yo ese camino de perversidad, pero que soy un perverso, violador, lo sea. Estoy hablando de esa perversidad, es que si estoy tomando decisiones basadas en los principios mundanos y no los de Dios.
los mundanos. Te está dando libertad a la carne. ¿Me siguen? Dos aliados, el mundo y la carne. Busque por favor Primera de Pedro capítulo 5. Pastor, Señor. ahí en Efesios 5 habla también de lo que usted está diciendo, de lo que recién hablamos. Ahí donde dice que no seamos, nadie os engañe en palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios. No, estas cosas viene a través de estas cosas viene la ira de Dios. O sea que viene todo lo contrario a resistir al mal. Practicando esas cosas, lo que yo hago es Provocar la ira de Dios sobre me nosotros. pongo del lado del diablo y me pongo del enemigo Dios. Ahora, Eso está diciendo, sí. Primera de Pedro 5. Anoten la tarea antes de que porque nos faltan 5 minutos. Anoten la tarea. Van a leer para el lunes que viene el capítulo 4, el capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pedro. ¿Sí? Sí. Y van a leer el capítulo 4 y el capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pedro. Y van a leer el capítulo 3, el 4 y el 5 de la epístola del apóstol Santiago. Son 3 títulos. 3, 4 y 5 de Santiago. 3, 4 y 5 de Santiago. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Ustedes para entender el contexto, y por favor anoten. ¿Sí? En el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el artículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes a la fe. Es el segundo pasaje donde habla de resistir al diablo. A ver, te voy a encontrar esta palabra muy poquitas veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué será que los escritores nuevos testamentarios, o nuevos testamentarios, sí, muchas gracias, estaban pensando que el mayor problema que la iglesia está teniendo en esto de resistir al mal radica en la carne y en el mundo? Radica en la influencia que lo de afuera hacia lo de adentro y en la manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Será que solamente en 2 oportunidades encontramos esta palabra? Piensa,